conmigo. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero a mí me gusta mucho registrar las entrevistas y las pláticas, así como estábamos platicando hace rato, porque siento que son como más auténticas y quedan como de recuerdo para usted y para mí, ¿no? Sabrá Dios qué nos espera mañana. Entonces, sí, por favor, se presenta con mi audiencia. Claro que sí, mi nombre es Rafael Ruiz, vivo aquí en Patterson, ya tengo 25 pasaditos años viviendo aquí y trabajo para la compañía ahorita Century 21 Select Real Estate. ¿Y de qué parte de México viene? Yo soy de Jalisco, de un pueblito pequeño allá en Jalisco. ¿Cómo se llama su pueblo? El pueblito se llama Santa Rosalía, es un pueblo que está como de Guadalajara rumbo a, vamos a decir, a Autlán de la Grana, El Grullo. O hacia abajo, ¿no? Sí. Ok, interesante, porque ya le había comentado que yo también soy de Jalisco, ¿no? Sí, Pero de los Altos. A mí me gustaría mucho preguntarle a qué edad llegó y cómo fue que terminó aquí. Claro que sí, mira, yo vine cuando tenía, bueno, fue en el 1984 cuando vine aquí. La idea mía, o sea, no venía con ninguna meta así grande. Lo único que yo quería era ayudar a mi familia, trabajar, ayudar a mi familia. Y mi primer trabajo aquí fue en el campo. Tengo familiares que ya vivían aquí y por medio de ellos me consiguieron un trabajo en el campo y empecé en ese tiempo, creo que pagaban como $3.25 la hora en el field, en el campo. Y así fue como llegué. ¿Cuánto tiempo hizo ese trabajo? Ese trabajo lo hice, estuve trabajando hasta el año casi 98, 99, fueron varios años. Ahora, mientras estaba haciendo ese trabajo, ¿qué pasaba por su mente? Como decía, ok, ya estoy en el norte, ¿se acuerdan como en Jalisco, en México decimos, oh, voy para el norte? ¿Se sentía como que había llegado a lo que buscaba o qué pasaba por su mente en ese tiempo? Pues mira, esa es buena pregunta. Yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y creo que lo estaba haciendo bien, pero siempre en mi mente yo me soñaba, me miraba en una oficina trabajando, no sabía en qué, pero en una oficina tomando cafecito y me pasaban imágenes en la cabeza. Yo siempre dije, yo quisiera trabajar en una oficina, pero no sabía qué, o sea que me preguntaba, pero ¿qué voy a hacer? No tengo escuela, no sé inglés, pero siempre esa visión la tuve de trabajar algún día en una oficina. ¿Qué edad tenía cuando estaba en el film? Bueno, yo tenía, cuando llegué aquí tenía 17 años, pero durante ese tiempo, te digo, llegué en el 84, trabajé hasta el 99, creo, han de haber sido que unos 15, 17 años por ahí. Wow. Pero en ese tiempo, como te comento, siempre pensando en algo diferente. ¿Y en esa etapa fue cuando formó su familia o...? Sí, me casé yo en el 91. Sí, me casé, mi esposa es también de ahí del mismo pueblo de Jalisco y nos venimos para acá, para California y empezamos a otro negocito. De pronto cuando ella llegó al año comenzamos vendiendo ropa de mujer en los tianguis. ¿Aquí o allá? Aquí y después de la ropa de mujer también se nos dio por vender comida. Compramos una troca, una taco truck. Y empezamos a comer no, también a comer, pero a vender comida. Y entre eso, la comida mexicana, tacos y casi todo lo que tiene que ver con una taquería. Y eso lo hicimos después que yo comencé en este negocio. Paramos de hacer estas dos cosas, vender la ropa y la comida. Ahora, yo quiero pensar, y lo digo porque a mí de esa manera me pasó, también me tocó vender en remates y trabajar aquí y allá, que la idea de trabajar en una oficina a lo mejor no era como algo fácil en aquel tiempo y lo vería porque, ok, no hablo inglés, no fui a la escuela. ¿Cómo llegó a real estate? Pues mira, la primera propiedad que compramos nosotros fue por ahí como en el 90 y creo que 96, compramos nuestra primera casa y de ahí me entró la inquietud, dije, bueno, este señor que nos vendió la casa ha de tener una historia muy similar a la mía. Entonces él en ese tiempo hablaba inglés bien, yo todavía no, pero
pensé, dije, bueno, si él pudo, creo que yo también voy a poder, y de ahí me entró la inquietud de comenzar a investigar sobre esta carrera, que fue en el año 2000 que empecé yo a ver, bueno, si me dedico a esto y voy a ver qué se ocupa, y de ahí comenzó. Oh, wow. Uh-huh. Y pero antes no había como internet, como ahora le preguntas al ChatGPT y te dice cómo hacerle. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿se animó a preguntar literalmente? La verdad es que anduve preguntando, en ese tiempo no había tantos agentes de real estate que hablaban español. Para empezar. Para empezar, exacto. Y le pregunté a algunos 3, 4 que la verdad no me ayudaron, o sea, como que no les interesaba yo que yo comenzara en esto. Entonces, no había en ese entonces tanto lo que viene siendo, como dices tú, las redes sociales, y por medio de un periódico. En ese tiempo había periódicos, y yo agarré el periódico y miré, se ofrecen clases de real estate en la ciudad de Modesto, y fue que yo llamé, había una compañía que se llamaba en ese tiempo Prudential California Realty, y llamé y me dijeron, sí, vamos a comenzar cierta fecha, ven, regístrate, paga. Pero sí fue por medio del periódico que encontré encontré clases para tomar mis... ¿Y eran en inglés, me imagino? En inglés, sí. ¿Y ahora cómo estuvo cómo la hizo Overcome? Pues mira, fui con muchos nervios, me presenté, no había ni una persona que hablara español. Uh-huh. Todos los que estaban estudiando eran personas que hablaban por inglés. Y bueno, yo me registré y estuve ahí tomando mis clases. Te podré decir que el 50% de lo que leía no lo entendía. Entonces me costó trabajo, porque empecé yo de alguna manera a preguntar qué significaba esto, y por medio de diccionarios y demás empecé a juntar las palabras, ok, esto significa esto, pero la lengua del real estate, de bienes raíces, aunque sepas inglés bien, de todas maneras hay muchos términos y muchas palabras que mucha gente, incluso como te digo, que haya nacido así, no los entiende, ¿verdad? No son comunes. Pero ahí preguntando, y como te digo, en un diccionario y demás, me fui informando y tomé mis clases. Ya pasé yo mi examen. Mi examen lo pasé en finales del 2001 por ahí, y saqué mi licencia en principios del 2002. Saca la licencia, Uh-huh. la mira en sus manos, y ¿qué pasa ahora por su mente ahí? Pues mira, yo en aquel tiempo pasabas tu examen y había un código, llamabas por teléfono y te daban como un código, y ahí te daban los resultados. Resulta que yo en ese tiempo iba a México, en 2000, íbamos manejando mi esposa y yo, y mi esposa dijo, ¿tú crees que lo pasaste? Le dije, no sé, no estuvo tan fácil, pero también me sentí cómodo, no creo que fue tan difícil. Y ya cuando íbamos en el camino, tenía ciertas horas, 36 horas creo, para yo poder llamar a ese código. Llamé al código ese y me dijeron, felicidades, pasó su licencia. Y yo usted iba rumbo a México. Yo rumbo a México, y mi esposa me quedó viendo, ¿qué pasó? Le dije, ¿sabes qué? No la pasé. Pero sí la había pasado, nada más que al ratito le digo, no, ¿sabes qué? Sí la pasé. No, de veras, no te puedo creer, sí la pasé. Y así pasó, nos fuimos, disfrutamos las vacaciones, regresamos a principios de febrero, y fue cuando ya hice mis trámites y ya saqué mi licencia. ¿Cómo fue su experiencia con su primer cliente? Antes de mi primer cliente, si gustas te puedo comentar algo. Ay, por favor. Resulta que en ese tiempo había 2 personas que tenían compañías, que uno de ellos todavía se anuncia en las radios. En la radio escuchaba yo, ¿verdad? Roque Saldívar, que vendía real estate en esta área, y otra persona. Entonces yo fueron los primeritos que contacté. Dije, yo quisiera trabajar con ellos porque hablan español. Pues fui y me dijeron los 2, ¿verdad? Sabes que no estamos aceptando agentes ahorita. Donde yo estudié también me decían que ahí cualquier persona que tuviera su licencia podía trabajar. Fui, tampoco me aceptaron. 4 lugares fui que no me aceptaron. De pronto recibí una carta de esta compañía, Century 21, que les interesaba tener una entrevista conmigo.
Para no hacerte el cuento muy largo, me aceptaron ahí. Oh, wow. Me aceptaron ahí y mi primer cliente, yo muy nervioso, llegué un día y pregunté ahí que yo no sabía qué estaba haciendo. En realidad, tengo mi licencia, pero no conozco nada de esta carrera, voy a necesitar ayuda. Le pregunté a una persona también que hablaba español, me dijo, yo no tengo tiempo de ayudarte. Bueno, la historia fue así, pero resulta que un americano en ese tiempo, se llama Bill, el señor, muy buena gente, ya un señor de unos 70 y algo de años, me dijo, ¿sabes qué, Rafael? Yo te voy a ayudar. Dijo, vente el sábado, y el sábado vamos a abrir la oficina y vamos a estar aquí, y si llega algún cliente, va a ser tu primer cliente. Y yo le dije, está bien, me presenté el sábado temprano, estuvimos ahí, y entró una persona a la oficina caminando que quería saber si teníamos alguna lista de casas. Y así fue, ya el señor me ayudó, me dijo, mira, está esta casa, enséñasela, la enseñé. Me dijo, muchacho, quiero hacer una oferta. Y pues yo no sabía, entonces vine con el señor, le dije, no te preocupes, yo te ayudo. Me ayudó a hacer mi primera oferta el señor. Y así fue pero eso pasó muy pronto. Haz de cuenta que yo saqué mi licencia en el 2002, como te comento, en principios de febrero. Y yo para marzo ya tenía mi primer contrato. O sea que fue muy rápido. Wow. Muy rápido. ¿Cómo se sintió en todo el proceso? Desde poner la oferta, porque esa parte sí la entiendo, donde no entiendes ni idea de cómo vas a poner una oferta o qué tienes que decir. Y en todo caso, el realtor es el negociador, ¿no? Es el que está buscando el beneficio para su comprador, me imagino. Claro. ¿Cómo fue su experiencia? Pues como te comento, no sabía nada yo. En realidad, el que hizo el el otro señor dijo, ¿qué tal si ofrecemos esto? Pidemos esto. Pero yo muy atento aprendí. Entonces, mi primera oferta, en aquellos años no usábamos la computadora, eran 3 papeles, nada más, tenía ahí el precio y el nombre de la persona que iba a comprar, la dirección de la propiedad. Y me aprendí todo, cómo llenó el contrato al señor, que eso me sirvió a mí como para copiarlo. Pero entre eso, cuando hizo él las negociaciones, me dijo, ¿verdad? Es importante que pidas esto, las inspecciones, la garantía de la propiedad y cosas, y quién paga qué y quién paga así. Entonces yo me puse muy atento y ahí fue donde empecé con mi primer contrato. Después ya los hice yo solito. ¿Y cuando recibió su primer cheque? Cuando recibí mi primer cheque todavía tengo la copia, el cheque no porque me lo gasté, pero todavía tengo la copia de la dirección de la propiedad y cuánto me pagaron. ¿Y era diferencia con lo que trabajaba en el field o lo que ella estaba haciendo en su trabajo a lo que recibió? Era muchísima diferencia. Lo que yo ganaba en un mes en aquellos años, ¿verdad? En el field, han de haber sido, no sé, unos $1,200. Cuando recibí mi cheque, la casa que yo vendí en el 2002 se vendió un promedio de $400,000. Entonces sí, mi cheque me vino llegando como unos $6,000. Haz de cuenta que había trabajado como, no sé, 4 meses. Ay, Sí. Qué bonito. Ok, ya agarró la experiencia, ya tentó el cheque. ¿Cómo siguieron los siguientes clientes? Los siguientes clientes, te voy a comentar que de recién llegó el manager de la compañía en esos momentos. Me dijo, quiero hablar contigo, vamos a hacer un plan de negocio. Quiero saber cuántas casas crees que puedes vender tú. Era mi primer año, una experiencia. Le dije, yo pienso que puedo vender unas 15 casas. Eso era en marzo. El señor se rió, dijo, 15 casas. Dijo, ni siquiera el mejor agente que tengo los vende, ¿verdad? Pero vamos a ponerle 3, ¿qué te parece? Le dije, está bien, ponle los que quieras. Y yo lo que empecé a hacer es que muchas de las personas que yo conocía les empecé a hablar, ¿verdad? Sabes que me dedico al real estate, vendo casas y empecé a correr la voz, que es lo que hacía. Y el primer año de que comencé en febrero, que saqué mi licencia, vendí 19 casas. O sea que sí, fueron un poquito más de los que me había propuesto yo. Sí. ¿Y cuál cree que fue el ingrediente principal para que eso pasara? Sabes que una de las cosas que me pasó es que tenía ganas
de hacer cambios en mi vida. Entonces yo estaba muy determinado que yo podría, yo creía que yo podía hacer las cosas, y en ese tiempo yo tenía mi familia, mi hija chiquita todavía, mi hijo de un niño de unos 2 años de edad, pero entre eso yo lo que era, o sea, yo quiero una vida para mis hijos, vea, diferentito a la mía, que yo quiero que ellos estudien, quiero que ellos tengan un lugar donde vivir, tengan una vida decente. Entonces yo casi más que nada fue eso, ¿verdad? Mi motivación en mi familia. Qué es interesante. lo que me motivó. Uh-huh. Y a pesar de que terminó el año y se dio cuenta de sus números, me imagino fue el principio, porque de ahí tuvo que haber sido más grande y más grande cada vez, ¿no? Así fue. El segundo año, ya mis números casi doblaron. En 2002 vendí como 30 casas, 2004 poco más, 2005 fue como el tope de lo que yo estaba vendiendo demasiado bien en mi oficina. Y luego vino el cambio del 2006, 2007, 2008, donde las cosas cambiaron, pero aún así, gracias a Dios, yo siempre busqué la manera de estar vendiendo. A mí me gustaría preguntarle 3 diferentes temas. Por ejemplo, propaganda, cómo se dio a conocer, y después me gustaría preguntarle sobre la economía de esa etapa que pasó, y después salir de ahí y seguir en esta industria. Ok, ya me dijo que la manera en la que se dio a conocer fue literalmente hablándoles por teléfono a las personas. ¿Qué otra cosa usted recomienda para alguien que está empezando en esta industria para darse a conocer y llegar a números de ese tipo en su primer año? Pues ahorita ya las cosas han cambiado, ¿verdad? En aquellos años lo que es la promoción era ya sea por medio de periódico o de la radio, o tocar puertas. Y ahorita pues con esto de las redes sociales como que se facilita un poco más. Un poco más, pero sí una cosa te voy a decir, que lo que yo puedo decirle a las personas que están en esta industria, ¿verdad? Es que es importantísimo creer en uno. O sea, yo sin hablar mucho inglés, casi nada y demás, y no tener ningún historial absoluto de trabajar nunca en una oficina, lo que hice es que siempre creí en mí, ¿verdad? Entonces yo creo ahorita número 1 es creer en ti. Otra cosa es tener como una disciplina de hacer algo constante, ya sea si haces internet o sea redes sociales, estar promoviendo algo, si haces algún tipo de mercadeo, ya sea mandando correos, que muchos hacen eso, o mandando volantes, o haciendo open houses. Mientras lo sigan haciendo constante, y también tomar algún entrenamiento, ¿verdad? Si son nuevos, un entrenamiento cómo negociar. Es importante también cómo negociar con tu, ya sea estar representando al vendedor, al comprador, conocer bien lo que estás haciendo para tener respuestas a la hora de que te hacen preguntas. Que de cierta manera, como dice usted, gracias a las redes sociales es como más fácil ahora, ¿no? Sí, todo sí, eso. Exacto. Yo no estoy haciendo redes sociales, pero sí es lo que la gente, he mirado a los agentes más jovencitos que yo he estado mirando que están teniendo éxito, sus números son 80% o más redes sociales. Entonces, ingredientes principales, constancia y creértela, ¿no? Creértela y también prepararte, ¿verdad? Tener el conocimiento, como te digo, de saber, digamos, conocer tu área, y también agarrar algún tipo de entrenamiento de negociación, ¿verdad? Cómo negociar con el comprador, con el vendedor, para cerrar los deals. Porque hay gente, conozco realtors que sí, se vienen muy ocupados y andan enseñando casas y enseñando, pero no tienen muchos, sus números no son buenos porque les falta muchas de las veces decir no a algún cliente que no está aprobado, o que creo que gasta mucho el tiempo y la energía, y saber negociar, digamos, a la hora de vender, o enseñarle a un cliente, si andas representando a un comprador, qué decir. También es importante, ¿verdad? Es negociar, ¿verdad? A la hora de andar, o un vendedor también, es saber qué decir, porque ahorita mucha gente llegas a una entrevista y de pronto te hacen preguntas y no sabes, entonces entra como esa desconfianza del vendedor, si no es que te conoce. Sí. Y ahorita yo siempre he dicho que un cliente va a hacer negocio contigo es
si te conoce, si tiene confianza contigo porque alguien te recomendó. Esas son maneras muy fáciles de trabajar con alguien. Pero si estás trabajando con alguien que no conoces, de pronto, si ellos perciben qué tanta... Sí, ¿verdad? Porque literalmente te estoy dando toda mi información personal. Sí. No voy a soltar tan fácil si no tengo confianza. Exacto. Ahora, hablemos de economía. 2007, 2008. Yo me acuerdo cuando ese tiempo pasó, pero yo como espectadora, porque en ese tiempo no estaba envuelta en esta industria, yo miraba que la gente compraba casas, y que en el Dorado Hills, y que una casa allá, y se oía bien bonito, y yo me ponía a pensar, ¡qué padre! Todo iba hacia arriba, y de un rato, Sí. todo se cayó. Me gustaría escuchar su versión de cómo a usted le tocó ver esa situación. Pues mira, yo como te comento, comencé en este año cuando las propiedades iban elevándose demasiado en precios, ¿verdad? 2002, 2003, 2004, 2005, mediados del 2006 es cuando las propiedades estaban al tope. En aquellos años era fácil comprar, es decir, si tú tenías un crédito decente o bueno, había programas que te podían ayudar a comprar, había programas de préstamos que si comprabas una casa de $1 millón, tus pagos comenzaban en 2,000 y 3,000 y algo de dólares porque comenzaban con muy poquito enganche, el 1% o menos, y después se convertían en variables y demás. Entonces todo eso pasó, como hubo, creo yo, tanta facilidad y tantos préstamos que no eran fijos, que eran variables, a la hora que se convirtieron en fijos porque tenían un determinado tiempo variables y luego después se convertían en fijos, ya que el interés real era de, no sé, 4 o 5% o 6%, y ellos habían agarrado un préstamo comenzando con un interés de 1%. Fue cuando la gente dijo, estoy pagando $3,000 o 2,500 de un pago, y de pronto me llega un pago de 4,000, ¿verdad? O sea, ni siquiera los gano. Y fue cuando hubo todo ese cambio, 2007, 2008. Yo sinceramente tenía algunas cuantas propiedades también, las cuales tuve que venderlas, casi malbaratarlas, porque en ese tiempo la gente estaba perdiendo sus propiedades y la gente ya no estaba pagando y se volvió un caos. Mucha gente que se dedicaba a esta industria pues no supo cómo manejar eso, ¿verdad? De estar vendiendo, de pronto no se vendía nada. Pero yo como agente nunca me puse en pánico, porque en ese tiempo estaba leyendo algunos libros que decían del mercado, que el mercado podía cambiar y las cosas y demás, que ninguna inversión es segura. Entonces cuando hubo ese cambio, de pronto me senté y dije, algo tengo que hacer, las cosas ya no están igual, yo no estoy vendiendo lo que estaba vendiendo, las casas no están vendiendo. Entonces me fui por el lado de representar a los bancos como agente de real estate. Dijo, ok, ahorita la onda va a ser que yo me inscriba y me den casas a mí para vender, lo cual cuando le dije a mi broker, al dueño de la compañía, que me quería meter eso, y dijo, no, porque no tiene la experiencia. Normalmente los bancos trabajan con pura gente con años de experiencia y buenas relaciones y demás. Pero yo no le hice mucho caso y seguí investigando. Entonces el 2008, que era cuando de plano estaban las cosas mal, yo en ese tiempo vendí 80 casas. Me inscribí en algunos bancos, me dieron casas para representarlos, aprendí bien el sistema, cómo funcionaba y qué tenía que hacer. Entonces empecé, haz de cuenta que mi año peor de real estate fue el 2007, pero el 2008 empecé a vender. 2009 en volumen de casas vendidas, mi mejor año, y también empecé a representar a muchos compradores, ¿verdad? Que compraban casas en aquellos años. Cuando comprabas una casa en el 2005, por ejemplo, en 500,000, en el 2009, 2010 la estabas comprando en 150, 100 y algo. O sea, bajaron tantísimo las propiedades que mucha gente que tenía dinerito y aprovecharon y empezaron a comprar. Entonces yo hice dos cosas: una, representar a los bancos, y trabajar también con personas que estaban comprando casas. Wow. Sí, entonces te digo, cuando muchos agentes de pronto les cayó muy pesado esto, y algunos cayeron incluso en depresión porque pues no fue fácil, ¿verdad? Pero como te digo, yo
me pasaba horas y horas, e incluso en las noches, pensando qué voy a hacer, cómo yo voy a darle vuelta a esta situación. Y sí, o sea que no me afectó mucho a mí. Pero, ¿cuál fue su visión? Porque siento como que lo miró como a grandes rasgos, como ya sabía usted lo que iba a pasar, si lo quiere decir así, o... ¿Sabes de qué? En una parte sí, resulta que yo me inscribí en un programa de coaching. Este señor que yo me inscribí en el coaching es un señor que tiene un programa de dar coaching a agentes de real estate por muchos años. Entonces, antecitos de que todo esto pasara, él decía, el mercado va a cambiar. Si tienen vendedores, hable con ellos que vendan porque el mercado va a cambiar. Pero él decía, va a cambiar hasta un 25-35%, o sea, no nos decía, o sea, como la magnitud que iba a tener esto, ¿verdad? Entonces yo también tenía algunas propiedades que dije, yo las puedo sostener si baja un 35-40% el mercado. Pero no, el mercado cambió muchísimo más que eso. Pero sí, de alguna manera yo ya, como te comento, como estaba en este programa del coaching y me dijeron el mercado va a cambiar. A nosotros nos empezaron a decir que el mercado iba a cambiar cuando era como el 2000, a finales de los 2005, principios del 2006. Pero nadie me hizo mucho caso, o sea, porque en realidad las cosas estaban bien, o sea, se estaban vendiendo las propiedades. Ni yo hice caso incluso también de eso, pero cuando ya miré el cambio real, dije, canijo, entonces sí tenía razón esta persona y el mercado iba a cambiar. Y estando entre ese coaching, mi mindset, mi mentalidad era de que yo sabía que en algún momento las cosas podían cambiar. Entonces yo como mentalmente estaba preparado para lo peor, es decir, no fue que me afectó emocionalmente de decir ya no, sabes que ya se me acabó mi carrera, o sea, no, aunque sí lo sentí, claro, y me pegó fuerte, pero mentalmente no, estaba yo como, dije, ok, pues algo tengo que hacer. ¿Considera que se adaptó? ¿Le gusta como adaptarse a la situación o...? Bueno, es que sí se tiene que adaptar, ¿verdad? Yo creo que si uno... Lo que yo aprendí en esta carrera es que siempre va a haber alguien que compra o venda. No importa cómo está el mercado, importa mucho lo que te pasa en tu mente, ¿verdad? Siempre va a haber gente, hay gente que le va mejor cuando las cosas parecen peor en el mercado, ¿verdad? Pero son agentes que su mindset seguritamente es un mindset de decir, no importa lo que esté pasando en el mercado, importa mucho lo que pasa en mi mente, ¿verdad? Porque si yo de pronto escucho, sabes que el mercado no sirve, esto no, y me lo tomo muy así, pues lo más seguro es que voy a dejar de hacer ciertas actividades que generan ¿verdad? Este tipo de situaciones, pero yo creo que tiene mucho que ver el mindset. ¿Cómo generan sus clientes ahora? Pues mira, ahora estamos en otra situación diferente. Yo de alguna manera me he como tomado una pausa, ¿verdad? En el real estate. Sigo vendiendo, pero no he estado activo así como que tenga mis planes ya de estar produciendo como agente. La mayoría de mis clientes son clientes pasados que regresan a mí o que me refieren a algún cliente. Entonces, no he estado muy activo, lo cual este año sí estoy ya pensando en serio retomar otra vez, porque así lo he hecho, he entrado y luego de pronto tomo una pausa y luego he regresado, pero ahorita en el momento, para contestar tu pregunta, son clientes pasados o referrals. ¿Y por qué quiere volver a real estate este año, más en serio? Pues esa es una pregunta que me he hecho, ¿volveré o no volveré, o sí o no? Pero yo siento que me hace falta estar activo. ¿O es más como personal para estar activo, no porque está observando la economía de alguna manera? No, es que siempre me gusta estar ocupado y cuando yo, por ejemplo, este año pasado me dediqué a otras cosas, le puse mi atención a otras cosas, a otros negocios. Entonces, de pronto me hace falta estar en esto, estar activo. O sea, no
Ahora estoy pensando diferente, ¿me entiendes? Ya es tal vez formar un equipo de pequeño de unos 2 o 3 agentes y yo, y seguir en este ambiente, no un 100%, pero por lo menos dedicarle un 40-50% de mi tiempo. Qué bonito. Eso parece justo lo que le estaba diciendo antes, que es lo que me gusta de esta carrera, como tú decides qué tan lejos la quieres llevar, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo es un día normal con usted? Mira, yo como te comento, si yo me dedico ahorita al real estate, lo primerito que yo haría es hacer un tiempo para cada cosa, es decir, mi tiempo de darle seguimiento a mis clientes sería por la mañana. Vamos a suponer llegar a la oficina más tarde a las 9 de la mañana, hacer una hora o una hora y media de seguimiento a los ¿Cómo clientes. llamarles? Y... darles llamando a los que tengo por ahí, que ya no he conversado por un tiempo, ¿cómo estás, verdad? Y darles un update del mercado. Ahorita los intereses acaban de bajar un poquito, conoces a alguien que está interesado en comprar o vender. Entonces empezar con eso, ¿verdad? Darle seguimiento a mi base de datos, sería eso, darle seguimiento, y por las tardes hacer lo que viene siendo ya sea presentaciones, si voy a ir a una presentación de una persona, un listing, o si voy a enseñar casas, normalmente hacer un schedule. Sería lo más indicado para cualquier agente, tener un schedule, ¿verdad? Tu tiempo para dar seguimiento a tus clientes, tu tiempo para hacer tener tus citas. Y ahorita, como te comento, cuando yo me dedico a esto del real estate, es lo que hago. Ahorita, como te digo, no estoy en ese schedule, estoy a lo que venga porque así lo he querido, pero ya comenzando de nuevo, entonces sería así. Usted dice que todos pueden comprar una casa. ¿Cuál es el consejo que le da a la gente para que se prepare para comprar una casa? Para comprar casa, digamos que hablando en general, ¿verdad? Si las personas tienen trabajo, si están trabajando, si están haciendo ingresos, si están haciendo impuestos, pues claro, lo que te van a pedir para hacerte un préstamo, ya sea un préstamo convencional o un préstamo del FHA, son 2 años de impuestos, ¿verdad? Ver cuánto se está generando, tener un crédito, basándose al crédito es como van a determinar qué tipo de préstamo te van a ofrecer, pero manteniendo un buen crédito y tus ingresos, ya de ahí se puede determinar qué cantidad puedes comprar. Eso es lo más tradicional, ¿verdad? Cuando compras. Y hay préstamos, ¿verdad?, que también se pueden hacer para personas que tienen sus negocios. Pues tú sabes de préstamos, sí, ¿verdad? De préstamos, sí. Que tienen sus negocios, ¿verdad? Que hay programas donde pueden ellos comprar basado a sus cuentas que tienen en el banco, los bank statements. Hay negocios, digo, hay personas que compran como inversionistas, que también pueden comprar por lo que se genera, ¿verdad?, en las propiedades que se van a comprar, basado a lo que están recibiendo de rentas. Se puede hacer un préstamo también ahí. Otro préstamo que se puede hacer es el que llaman el hard money, ¿verdad? Es un préstamo privado que si tienes un enganche, muchos te prestan con un 20, 25, 30%, e incluso ni siquiera te preguntan en qué trabajas o cuánto trabajas. Es basado a lo que das de enganche, es que te hacen tus préstamos. O sea que hay varios préstamos. En otros también, en algunas ocasiones me ha tocado representar compradores donde el vendedor hace el préstamo, o sea, el vendedor te financia también, muchas veces con un 10%. Entonces, hay muchas maneras. Una vez ya cuando una persona quiera comprar, lo más importante es hablar con un realtor, un agente de bienes raíces, que te diga cuáles son tus opciones en el momento. Si en el momento no estás listo, pues ya uno le puede decir qué hacer para en el futuro poder comprar. Sí. ¿Alguna historia que se acuerde que diga, ay, sí, qué bonita carrera? Tengo muchas, ¿verdad? Yo digo que lo más satisfactorio de esto es cuando hay personas que ni siquiera se la creen, que pueden comprar, y que es su sueño, ¿verdad? Que en realidad es su sueño, que dices tú puedes percibir cuando de verdad es como un anhelo, un sueño grandísimo de poder comprar una casa. Y ya cuando vienen con uno y que los guías y que ves que les entregas las llaves, es como que no se lo pueden creer.
Y hay gente muy agradecida, ¿verdad? Que he tenido muchas historias de familias que, como te comento, ni siquiera por su mente había pasado la idea de comprar casa. Muchos algunas veces lo hacen porque de pronto les dicen que ya les van a pedir la casa que están rentando y es cuando les entra como eso de comprar, pero sí, muchas. Qué bonito. 2 preguntas más y terminamos. ¿Sí? ¿De qué manera se prepara usted? ¿Qué estudia o qué es lo que lee para seguir aquí en la industria? Pues yo he leído muchos libros, ¿verdad? La mayoría de los libros que he leído son libros de superación personal. Mucho de lo que viene siendo el real estate también, ¿verdad? Hay libros que se dedican, que hablan del real estate, pero en realidad sí me gusta leer. Ya ahorita me he hecho un poquito más flojo, estoy usando los audiobooks, los de audio, pero sí siempre me gusta estar leyendo algo que tenga con el mindset, ¿verdad? Siempre tengo donde quiera tal vez letreritos así, ¿verdad? De que es la gratitud, la buena actitud, de siempre estar positivo en lo que haces. Ahorita en el mercado, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, sabes que no se están vendiendo las casas o qué mal, pues como te comento, mindset en este negocio tiene mucho que ver, o sea, estar bien positivo en lo que estás haciendo. Ok, entendido. Le agradezco mucho su tiempo. El propósito de esta entrevista nuevamente es que mi audiencia lo conozca a usted y su audiencia me conozca a mí y seguir colaborando ambos. ¿Algo más que gustara agregar, que quisiera aconsejar? Pues una cosa que sí me gustaría es, como esto va para las personas que quieren comprar, es que el primer paso es que se decidan, ¿verdad? Que digan yo quiero comprar, y después de eso es investigar cómo se puede comprar. Siempre yo digo, hay alguna manera de comprar. Si en el momento no estás listo, pues vamos a preparar para que compren, ya sea 1 año más, 2 años o el tiempo que se lleve, pero lo importante es que se decidan, ¿verdad? Que quieren tomar ese paso. A los agentes de real estate que comienzan nuevos, esta industria no es para todos, no es fácil, pero se puede. O sea, siempre es bien importante que se arrimen a un mentor, ya sea alguien que conozcan o alguien que esté en esta industria, que ellos puedan de alguna manera admirar, que digan esta persona está vendiendo, o también en algún team para comenzar. Si la persona, ahorita muchas compañías tienen equipos que se dedican y te entrenan y te enseñan cómo producir. Entonces, número 1, si eres nuevecito, es arrimarte a un team, pertenecer a un team, a un equipo de real estate. Y también importantísimo es un mentor, tener un mentor que ya haya hecho ciertas cosas que tú quieras lograr para poder aprender de ellos y o sea, es simplemente, como te digo, determinación, creer en ti y siempre ser constante en lo que haces. Entendido. Muchas gracias, le agradezco mucho su tiempo. También a ustedes muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que disfruten este video y de ahí abajo voy a poner, porque si no tiene nada de redes sociales. No las uso. Entonces su teléfono, no si uso. quieren hablarlo ahí, hablar con usted, ¿puedo poner su teléfono ahí? Sí. Ok, y ya cualquier pregunta que tengan para él, me imagino que sí la contestan, ¿no? Claro que sí. Háblele. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias.